Tema 2. El mundo clásico y sus aportes. Los grandes aportes culturales de las antiguas civilizaciones fueron tomados y superados por los pueblos europeos de Grecia y Roma, que son el origen de la cultura occidental o europea y que los españoles la trajeron a América desde el descubrimiento. Grecia. Ubicación geográfica. Grecia está ubicada en la parte suroriental del continente europeo, actualmente es la península de los Balcanes, territorio accidentado por la presencia de montañas y la configuración de sus costas rodeadas por el mar Mediterráneo. Los orígenes de la cultura griega. Cretenses. Se desarrollaron en la isla de Creta, aproximadamente desde los 3500 años antes de Cristo. Alcanzando notable progreso por su carácter pacífico dedicado al arte, arquitectura, pintura, etc., los deportes, la religión y su comercio mediante su dominio al mar. Aqueos, pueblo proveniente de Europa Central, invadieron Grecia desde el norte por el año 1300 años antes de Cristo, derrotando a los cretenses más o menos por el año 880 antes de Cristo. Por su nivel cultural inferior asimilaron y continuaron la cultura de los vencidos. Fundaron las ciudades de Micenas y Corintio. Destacaron por el uso del bronce y sus enormes construcciones de piedra, como la famosa Puerta de los Leones. Dorios, pueblo indoeuropeo, ocuparon Grecia por el año 800 a.C., expulsaron a los aqueos. Ya dominaban el uso del hierro. Superada la etapa de los tiempos heroicos con la consolidación de los dorios, se da un largo periodo de florecimiento o esplendor que alcanza su mayor apogeo en el siglo V a.C., con la llamada época de oro. En esta época las poderosas ciudades-estado defienden su independencia y cultura de la amenaza persa en las famosas guerras médicas, sucesivamente contra los reyes persas, Darío, Jerjes, y Artajerjes. Luego se produce la época de la decadencia, por la rivalidad entre Esparta y Atenas en las llamadas Guerra del Peloponeso por más de 30 años, que significaron el debilitamiento y la conquista de Grecia por los macedonios dirigidos por Alejandro Magno, dominio al que sigue la influencia romana. Ciudades-estado llamadas, las polis. Los siglos V y VI corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado independientes. Atenas, descendientes de los jonios, considerada como la cuna de la civilización occidental, por los grandes aportes de muchos filósofos y pensadores en todas las áreas del saber humano. Esparta, descendientes de los darlos, considerado como los protectores de Grecia, por su poderío militar. Su principal objetivo era intimidar, ganar poder y controlar a los demás reinos. Uno de los elementos que establece la mayor diferencia entre Esparta y Atenas era la educación y el militarismo. Los espartanos eran forzados a entrar en el ejército y los atenienses podían optar por diversos tipos de educación, incluyendo artes y ciencias. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Constituye el templo griego su principal obra arquitectónica, en la que los helenos vuelven a buscar aquella belleza racionalizada, conseguida mediante el cumplimiento de unas reglas fijas. El templo griego no está destinado a la reunión de los fieles, sino únicamente a la morada del dios. Son normalmente rectangulares, con 3 habitaciones. Una central, la naos, morada estricta del dios, y 2 laterales, el pronaos y el opistodomos. Los griegos no utilizan, como los mesopotámicos y los micénicos, la cúpula ni la bóveda ni el arco. Las suyas son, por tanto, estructuras adinteladas, formadas por 2 conjuntos de elementos. La columna, que es la que sostiene la estructura y que consta de basa, fuste y capitel, y el entablamento, que es la parte sostenida y que se compone de cornisa, friso y arquitrabe. La diversidad de formas de cada uno de estos elementos da lugar a 3 estilos u órdenes arquitectónicos. Dórico, de columna gruesa, sin base, ya que se apoya directamente en el zócalo y está coronada por un capitel formado por una pieza circular y otra rectangular. El templo heleno más importante es el Partenón, en Atenas, del siglo V a.C., dedicado a Pallas Atenea. También los de Zeus en Olimpia y en Agrigento, este último en Italia, el Alpaia en Egina y el de Poseidón en Paestum, también en Italia. Jónico, aquí la columna es alargada, bella y más acanalada. Descansa sobre una base y está coronada por un capitel formado por una voluta en espiral. Tenemos el Erecteion de Atenas, el templo de Artemisa en Efeso y el de Dionisos en Teos.
Corintio, es posterior a los dos anteriores, surge en el siglo IV a.C. Aquí el capitel es muy hermoso, más alto y está compuesto por hojas de acanto. Tenemos al Olimpeion y la Torre de los Vientos, atenienses ambos. Escultura. Expresa la relación de la belleza sometida a normas racionalizadas. Esculpieron en particular figuras humanas, con las formas del cuerpo bien señaladas. Aparece el desnudo en la historia del arte, que pretenden ser perfectas, según medidas matemáticamente precisas. Las esculturas del periodo arcaico se caracterizan por su rigidez, en cambio el apogeo de esta estatuaria se da en la época clásica, que transmite mayor sensación de movimiento. En el siglo V, sobresalen Mirón, autor del Discóbolo, Polícleto, autor del Diadúmeno y en especial del Dorífero, que fija el canon de las 7 cabezas, según el cual un cuerpo humano perfecto ha de tener 7 veces la altura de su propia cabeza, y Fidias, autor de los relieves del Partenón. En el siglo IV, Praxíteles esculpe la Venus de Nido, primer desnudo femenino de autor conocido en la historia de la escultura universal, el Hermes de Olimpia y el Fauno. Escopas realiza la Ménade. Lisipo, que crea el canon de las 8 cabezas, el Apoxiómeno. Aportes culturales. Democracia. En Atenas por primera vez en el mundo se usó el sistema llamado democracia, que les tomó varios años desarrollar. Al principio Atenas estaba gobernada por 9 regentes o arcontes, escogidos entre las clases superiores y elegidas por una asamblea que formaban los ciudadanos con una determinada cantidad de bienes. Los arcontes se encargaban de los asuntos administrativos y religiosos. Regían solo por un año y luego se retiraban a una especie de parlamento que se reunía en un lugar llamado Areópago, la colina del dios de la guerra. Al comienzo este cuerpo tenía mucho poder, pero le fue gradualmente recortado por estadistas como Salón, Clístenes y Pendes. A su vez fueron hombres que hicieron mayores esfuerzos por instaurar la democracia en la antigua Atenas. Las primeras leyes no estaban escritas. Se las sabían de memoria. Con frecuencia las personas no estaban de acuerdo acerca de cuál ley debía aplicarse y es posible que algunas se contradijesen. En el año 621, a.C., un arconte llamado Dracón las transcribió y codificó por primera vez. Para el incumplimiento de algunas, asignó penas tan severas que aún hoy usamos el término draconianas para referirnos a las leyes con duros castigos. Había 3 organismos políticos donde los ciudadanos participaban en números que sobrepasaban los cientos e incluso los miles. Se trata de la Asamblea, en algunos casos con un quórum de 6.000, el Consejo de los 500, Boule, y los tribunales, mínimo de 200 personas, pero en algunas ocasiones hasta 6.000. De estas 3 instituciones, son la Asamblea y los tribunales los verdaderos órganos de poder. La Asamblea. La Asamblea, es el órgano principal de la democracia ateniense, llamada también la Eclesia. Reunión a la que podían asistir todos los ciudadanos mayores de 18 años. Su papel fundamental era aprobar las leyes, elegir a los magistrados, y decidir sobre la guerra y la paz. Los asistentes podían hablar libremente, aunque solo unos pocos solían hacerlo, y votaban a mano alzada. El Consejo de los 500. Se llamaba la Boule. Era un consejo reducido de ciudadanos mayores de 30 años que representaba las 10 tribus de la polis. Su papel era preparar las leyes que había de votar la asamblea, controlar a los magistrados, vigilar el culto religioso, encargarse de las relaciones con otras ciudades, vigilar el empleo de los dineros públicos. Los estrategas, los arcontes y los tesoreros, estaban para hacer cumplir las decisiones que se tomaban por la asamblea y el consejo. Los más importantes eran los 10 estrategas, uno por cada tribu, jefes de los ejércitos que, dependiendo de sus éxitos militares, podían alcanzar gran prestigio y ejercer un papel esencial en el gobierno de la ciudad. Los arcontes se encargaban de asuntos civiles y administrativos o presidían ceremonias religiosas. Los tesoreros estaban encargados de la hacienda. Filosofía. Etimológicamente, la palabra filosofía procede de los términos griegos philein, amar, aspirar, y sofía, sabiduría, por lo que su significado sería amor o aspiración a la sabiduría. Numerosos autores antiguos consideran a Pitágoras como el inventor del término.
El objetivo de la filosofía es, por lo tanto, saber, conocer, dar respuesta a las preguntas que todos nos planteamos relacionadas con la naturaleza y su creación, abandonando los mitos para dar protagonismo al logos. Los filósofos presocráticos están considerados como los promotores del cambio de pensamiento experimentado en Grecia. No formaron una escuela e incluso tienen pensamientos diferentes, pero fueron los primeros en plantearse la búsqueda del saber y una actitud crítica ante el conocimiento. Tales de Mileto será considerado el padre de la filosofía por Aristóteles. Filósofos socráticos. Sócrates del año 470 al año 399 a.C. Filósofo que con sus jóvenes seguidores organizó debates acerca de la moral y la religión. Crea la filosofía antropológica al contraponer a la sensación, la razón. Afirmaba que el hombre debe alcanzar la verdad mediante el autoconocimiento, conócete a ti mismo, y desarrollar su intelecto, solo sé que nada sé. Su oposición a las clases dirigentes provocó la calumnia de corromper a la juventud y se le condenó a muerte. Escogió darse muerte él mismo, bebiendo cicuta. Platón. Del año 427 al año 347 a.C. Discípulo de Sócrates, cuya obra continuó. Se interesó particularmente por las cosas que afectan la conducta y el carácter. Sostuvo que un buen ciudadano solo podría existir en el seno de una sociedad justa y orientada. Planteó la inmortalidad del alma. Escribió La República, que habla sobre el gobierno de la aristocracia, de la inteligencia. Fundó el Academo, hoy llamada Academia, en cuya entrada decía: no entra aquí el que no sepa geometría. No participó del sistema democrático. Sus diálogos. El banquete, que habla sobre el amor. Felón, que habla sobre la inmortalidad del alma. Timeo, que habla sobre las ideas y sobre la belleza. Aristóteles del año 384 al año 322 a.C. Quizás fue el primer hombre que defendió el método científico. Mira primero, y luego plantea tu teoría. El más grande sabio y enciclopedista. Su obra cumbre, Política, que hace defensa del ciudadano en el gobierno, y el Organón, que señala los principios del método deductivo. Precursor de la ciencia, creador de la lógica y la psicología, creó el Liceo. Fue tutor de Alejandro Magno. 2. Roma. Ubicación geográfica. La cultura romana se desarrolló en la península itálica, situada en la zona sur central y sur de Europa. Orígenes de Roma. La península itálica estaba ocupada entre los siglos VIII y VII a.C. por etruscos al norte, los griegos al sur, Magna Grecia, y en el centro, los latinos, habitantes de Roma. Historia. Se divide en tres grandes etapas. Monarquía. Comprende desde el año 753 a.C. hasta el 509 a.C. gobernado por reyes y apoyada por una asamblea de ancianos llamada Senado. Desempeñaron funciones militares, judiciales y sacerdotales. Según la tradición fueron 7 reyes bajo 2 dinastías, latina y etrusca. La República. Comprende desde el 509 a.C. hasta el 29 a.C. gobernado por cónsules. Organización. Política. La República Romana estuvo organizada en 3 poderes. El Senado era el máximo poder en el gobierno, estaba a cargo del ordenamiento interior y la política exterior, decidían sobre la paz y la guerra. Estaba integrada por los patricios más representativos de la sociedad romana. Las asambleas o comicios, formadas por todos los ciudadanos, rechazaban o aprobaban leyes propuestas por el Senado, fueron 3. 1. Asamblea Curial. Era la asamblea más antigua de los patricios, estuvo conformada por 30 curias de patricios. 2. Asamblea Centurial. Reunión de ciudadanos bajo el sistema militar y reunidos de 100 en 100. Estaban bajo la presidencia de los cónsules, dictaban leyes y tenían la potestad de elegir a los cónsules. 3. Asamblea Tribal. Reunión de la plebe en tribus, sus acuerdos tenían fuerza de ley y se llamaban plebiscitos, nombraban a 2 tribunos de la plebe al Senado. Magistraturas. Cuerpo de funcionarios que se encargaban de dirigir el Estado y administrar la ciudad. Eran elegidos por lo general por un año. Las magistraturas de la República eran de 2 tipos: ordinarias y extraordinarias.
Magistratura ordinaria. Eran las que regían en tiempos de normalidad y dentro de ellas se dividían en mayor y menor. Magistratura ordinaria mayor. Conformados por los cónsules. Tenían la magistratura más importante, y reemplazaban la figura del rey. Eran 2 cónsules, elegidos anualmente. Estaban investidos del imperium, o poder ejecutivo pleno. Es decir, dirigían el Estado. Los pretores, hoy llamados jueces, que se encargaban de la administración de justicia dentro y fuera de las ciudades. Tuvieron la función de encabezar las cortes. Censores. Realizaban los censos de población para poder ubicar a una persona según su riqueza. También eran los encargados de la censura, vigilaban el comportamiento y las buenas costumbres, y podían vetar a cualquier candidato para ocupar un cargo, acusándolo de inmoral. Magistratura ordinaria menor. Conformados por cuestores, que estaban encargados de la administración de la hacienda pública. Se encargaban de la contabilidad, de los gastos del tesoro y cobraban impuestos. Eran elegidos por un año. Tribunos de la plebe. Eran los representantes de los plebeyos ante el Senado. Eran elegidos en número de 10 por un periodo de un año. Podían oponerse a cualquier acción de un magistrado o decisión del Senado. Proponían proyectos de leyes. Ediles. Encargados de mantener el orden y abastecimiento de la ciudad, además del ornato y obras públicas. Magistratura extraordinaria. En caso de peligro, guerra, se nombraba a un dictador, que duraba en el cargo 6 meses y al pasar la emergencia los cónsules volvían a sus funciones. Imperio. Con Octavio Augusto se inició la etapa conocida como Imperio, que duró desde el siglo I a.C., año 27, hasta el siglo V después de Cristo. En el año 476. Existen 2 períodos. La Pax Romana. Es la época de mayor apogeo, y es, cuando alcanza la mayor expansión territorial. La crisis del sistema imperial. A partir del siglo III se inicia una crisis debido a problemas económicos y a las guerras. El final de las conquistas redujo los recursos y el número de esclavos provocando el empobrecimiento del Estado. Se generalizó la corrupción entre el ejército, funcionarios y emperadores. Aportes culturales. El derecho romano. La ley de las 12 tablas, que fue dado en el año 450 a.C., y el siglo V a.C. Primer código que consagró la igualdad casi total de todos los ciudadanos ante la ley. La legislación existió antes que Roma. Fueron los romanos quienes lo sistematizaron y perfeccionaron en búsqueda de la sanción justa, que lejos de servir de escarmiento, sirviera para que el ciudadano tomara conciencia y conocimiento de que se penaba sin exceso por la falta cometida. Existían 2 tipos de personas, las físicas y las jurídicas o morales, según ello la práctica de la ciudadanía plena era controlada. Fueron los primeros en reconocer la independencia civil de la mujer, el valor de la buena fe, así como desarrollar un sistema de contratos y obligaciones, repudiaron el dolo y otorgaron el predominio del fondo sobre la forma en los negocios jurídicos. La visión histórica de las leyes romanas forma parte integral de nuestra cultura jurídica actual, nos ilustra sobre el poder y la esencia de la equidad para luego poder juzgar mejor. Asimismo, nos involucra a la práctica de preceptos jurídicos fundamentales de la vida cotidiana como vivir honradamente, dar a cada uno lo suyo y no perjudicar a otro. Materializando el principio lógico, lo bueno es común a la moral y al derecho, mientras que lo justo es específico del derecho.